Bueno, y esa es la historia de la guerra de Troya como puede presenciar todo. Vamos a ser una medusa inmortal. ¡Wow, padre! En serio que la historia siempre se repite. Ay, tienes razón. ¿Sabes lo difícil que ver cómo los políticos una y otra vez por cuestiones personales terminan destruyendo naciones enteras? Ucrania y Armenia tan solo son un ejemplo de los miles que han pasado y aún vendrán más. La guerra no cambia nunca. No me refería a la nueva canción de Shakira, no entiendo ni un plancton a qué se refería, pero estoy seguro que puede ser un paralelismo con la guerra de Troya. Niño pelotudo, a eso no me refiero que la historia tiende a repetirse. Pero nunca olvides mis palabras, que eres un grandísimo imbécil. ¿Quién se atreve a insultar al dios del cambio, Sench? Aquí vengo para traerles el cambio. ¿Qué cosa es un Senche? Es un nuevo aparato. Mente dormida, Sench es el más grandioso de los dioses del caos, del conocimiento, de la magia, pero más importante del cambio. Todo va a cambiar y nada se repetirá. Sobre mi inmortal cadáver se va a repetir, todo va a ser estático porque yo lo digo. Sí, claro, balbucea lo que sea, vejestorio. Lo que pasa es que aún no tienes cerebro. Pero dentro de millones de años desarrollarás un cerebro y entenderás que el cambio es lo mejor que le ha hecho la vida, porque la vida es el cambio. Creo que debo quitar los videos de Perrito en Taza porque si no esto ya se vuelve una enfermedad. Cambios. Todos hacemos esto en nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Un cambio para bien, para mal o simplemente un cambio? Una nueva etapa, un nuevo ciclo. Ya saben, lo típico. Bien, esos fueron los cambios que ya conocemos. Ahora vamos a ir al otro tipo de cambios. A ver, para empezar a explicar esto, vivimos en una era de cambios. Eso ya todos lo sabemos. Está cambiando nuestra forma de vida bastante rápido. Y no sabemos cómo va a terminar esto. Digo, generalmente tenemos una excusa, que es decir que ya han ocurrido cambios en el pasado. Y por eso estos cambios serán beneficiosos, ya que nuestro modo de vida que estamos tan acostumbrados se construyó a base del cambio. Eso creo que todos podemos coincidir, digo. Ya eliminamos bastante prácticas cavernarias como para aprender de que quizá hay algunas cosas que se deben continuar haciendo como otras que no, o quizá hay unas que sí debemos retomar y otras que no. Pero, como todo argumento, siempre tiene una contraparte. Y la contraparte a esto de que siempre han habido cambios y van a ser iguales, es que estos cambios no son lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si alguien vivía en el año 500 a.C. y pasaba, bueno, al 0 a.C. con un viaje en el tiempo, no se notaría mucha diferencia. O sea, sí, habrían distintos imperios, todo eso, la verdad, pero no se notaría tanto. 500 años en la edad antigua no había mucha mejora en cuanto a tecnología, lo sumo sí que había unos reinos, pero no es como que de la noche a la mañana pudiera cambiar una religión. El imperio romano tardó más de 100 años en cambiarse al cristianismo, y eso que fue uno bastante rápido para la época, ya que era un imperio bastante unificado y una excepción a la regla del resto de los imperios en el momento. Ya saben, con todo el tema de la Pax Imperial y de rutas de comercio. Todo lo que decir era para darnos un poco de contexto de que si trajéramos a una persona en los años 60, 70 a la actualidad sería imposible que pudiera vivir, aunque sea vivir con su estilo de antes. La sociedad avanzó un montón, la tecnología avanzó un montón, los poderes políticos generalmente cambiaron mucho. Primero antes estaba todo en Europa, luego antes estaba todo en Estados Unidos y Rusia y ahora las cosas están empezando a concentrar en China. Las cosas sí que están cambiando. Todo lo que decir era para darnos un poco de contexto de que si trajéramos a una persona en los años 60, 70 a la actualidad sería imposible que pudiera vivir, aunque sea vivir con su estilo de antes. La sociedad avanzó un montón, la tecnología avanzó un montón, los poderes políticos generalmente cambiaron mucho. Primero antes estaba todo en Europa, luego antes estaba todo en Estados Unidos y Rusia y ahora las cosas están empezando a concentrar en China. Las cosas sí que están cambiando. Y otra cosa también es muy tener en cuenta, y es que vivimos en un momento muy único. Se están apareciendo muchas cosas que literalmente nunca existieron antes en la historia de la humanidad. El internet es el mejor ejemplo de eso, pero también hay muchos otros como por ejemplo el alunizaje. Estamos en un momento bastante decisivo, o sea, significa que nada va a ser como antes. Y algo que había mencionado antes sobre que el poder político había cambiado tanto y que ahora estaba mucho en China, pues eso no es un cambio, sino un ciclo. China ha sido una potencia mundial en el pasado por mucho tiempo,
y cíclicamente sucedía algo que terminaba fracturándose y luego levantándose como una superpotencia mundial, incluso antes de los conceptos de superpotencia mundial con todo el tema de la ruta de la seda. Entiendan que China, volviéndose una potencia mundial, no es nada nuevo, tan solo están recuperando el imperio de antaño, como la reconquista de Warhammer 40.000. Debo dejar de hacer referencia a Warhammer 40.000. Hay muchos más ejemplos como ese, como por ejemplo la tulipanía de los NFTs, que justamente se llama tulipanía porque ya sucedió antes con tulipanes en Holanda, bla bla bla, todo eso ya lo conocen. Y dado que los economistas que pudieron presenciar todo eso, crearon ciertas leyes de economía con lo que pudimos predecir el desastre de los NFTs y que pudiera funcionar con justamente NFTs que son tecnologías únicas que nunca antes se habían estado en la historia de la humanidad, da un mensaje de que la historia parece que siempre se repite. Digo, esto es un poco increíble si te lo pones a pensar. Tenemos una tecnología más avanzada en cuanto a protección de información y aún así seguimos repitiendo los mismos errores que en el siglo XVIII. Incluso la gente del siglo XVIII más o menos sabía lo que se estaba metiendo, o sea, que los tulipanes eventualmente iban a caer y todo eso, por lo que incluso pudiera haber sucedido algo parecido antes. Quizá todo esto tenga que ver con el tema de que somos humanos, o sea, si haces que agarres un ser humano del 2000 a.C., un ser humano del 2000 después de Cristo, pues va a ser un ser humano, va a tener exactamente las mismas reacciones, sentimientos, emociones, bueno, quizá no lo mismo, pero va a estar el mismo hecho, la misma carne, mismos huesos. Entonces, la antropología, justamente estudiar los humanos, que fue una constante, bueno, la historia humana, puede que las cosas se repitan, pero el contexto es totalmente distinto. Alguien moderno no siquiera se puede comparar con lo que era la edad antigua, que literalmente se mataban por cuestiones religiosas. Pero el punto de toda esta maraña es que el contexto social que estamos ahora es único. Nunca antes había sucedido algo como la cultura de la cancelación o algo por el estilo. También el tema de que cualquiera puede expresarse, eso es algo único porque antes no había nada por el estilo. Recién como por los 1900 o quizá 1800 somos bastante generosos. Pero hey, acá se pone incluso más interesante la cosa, porque el tema de que cualquier individuo pueda expresarse sin necesidad de una imprenta, de un medio, que será justamente el tema del internet, cualquiera puede postear cualquier cosa, eso es verdaderamente único. El hecho que alguien en, no sé, Rusia pudiera leer lo que yo escribo en un comentario de YouTube desde Argentina, eso es único. Que cualquier ser humano pudiera tener acceso a opinar y a información mundial, eso es único, nunca antes. Entonces los antropólogos están medio confundidos porque están estudiando algo que literalmente nunca había sucedido, con reglas que se habían creado, que si bien utilizan la constante humana, acuérdense que todo esto se creó antes de internet, antes que siquiera se pudiera concebir esta idea. Bueno, quizá tenemos los teléfonos, pero ni se puede comparar. Un poco parecido al dilema que había propuesto esto es impronunciable. Prey, este canal, que había propuesto que la dificultad sobre las leyes informáticas es que las leyes de la información actuales se crearon cuando el papel era un lujo y ahora cualquiera puede tener acceso a la información del mundo. Ojo, y aún no acaban las cosas, porque muchos empiezan a decir todo el tema de las inteligencias artificiales, que nos van a robar los trabajos, que van a ser como Terminator y pium. Pero piensen lo único que es tener, porque antes los temas políticos eran, bueno, una persona controla a otra, se hacen alianzas, pero ¿no se han pensado que por primera vez en la historia humana, una persona puede manejar el mundo sin necesidad de otra persona? Una inteligencia artificial puede hacer todo, y más con la automatización. Piénselo, por primera vez en la historia, los humanos son algo secundario, porque una sola persona, utilizando todos estos sistemas, puede controlar cualquier cosa. ¿Entienden lo único que es eso? No estamos en cualquier otro momento histórico, ni se puede comparar, ni siquiera con el fascismo. Esto es algo totalmente nuevo. Las historias cíclicas de tiranos ya son bastante conocidas, de cómo un tirano sube y que justamente al subirse enferma de poder, termina haciendo cosas malvadas y todo lo tiramos por el bien de la humanidad. Bien. Pero acuérdense, esto es seguido por los, no sé, 10.000 años de historia en las que justamente dependemos de seres humanos. Ahora, ¿qué pasa si el próximo villano utiliza inteligencias artificiales? Porque siempre en todas las historias en las que terminan derrocando a un tirano es porque otro ser humano, los mismos seres humanos en los que dependen, se terminan rebelando contra él o aparece uno más grande. ¿Y qué pasa si ahora el nuevo villano utiliza inteligencias artificiales? No depende de ningún ser humano, por lo tanto no tiene ninguna rebelión y así es como se convierte el más grande. Para pensar. Y si están pensando por lo que dije recién que en algún momento Siri va a traicionar a Mark Zuckerberg al igual que traicionaron a Julio César,
Pues no va a funcionar así, porque las inteligencias artificiales no funcionan así. Tienen un sistema evolutivo de robótico que es bastante complejo, pero que no da cabida a esta clase de cosas. Lo que de hecho me da más miedo porque significa que es más fácil que justamente alguien pueda controlar usando inteligencias artificiales como medio. Si lo piensan es como una bomba atómica, que por cierto quiero recalcar que la bomba atómica es relativamente nueva y que nunca antes tenemos esta posibilidad de poder aniquilarnos totalmente. Y ahora nosotros tenemos bombas nucleares, sino el equivalente a una bomba nuclear, pero que puede ser que no te mata a vos y es infalible. Eso da miedo. También otra cosa, cambio climático. Ok, esto puede ser cíclico, la humanidad múltiples veces se ha enfrentado a justamente cambiar su propio ambiente. Hay ejemplo de sobra, siendo más reconocida el tema de Londres, que todas esas nubes y mal clima y todo eso no es natural. Posta, el mal clima en Londres no es natural. Se generó en los 1700 porque empezaron a quemar carbón como locos, ya sea en las casas como también en las fábricas, y así fue como se generaron unas nubes de smog tremendas. Hay momentos en los que la humanidad logró sobrevivir, logró hacer como una especie de comunión con la tierra y así poder sobrevivir de una manera sustentable. Digo, los pueblos originarios, si bien muchos resaltan el tema de que vivían ecológicamente, eso lo hacían porque generalmente se sustentaban sobre otras civilizaciones que lograron una especie de progreso y por eso terminaron alterando tanto el ambiente que colapsaron. Digo, las pirámides mayas no son para nada eco-friendly. También tenemos el tema de los ciclos solares y magnéticos. El sol cada tanto aumenta un montón su actividad solar como también disminuye. Y esto ha estado desde, bueno, que ha existido el sol. Siempre ha sido así de fluctuante, o quizás para nosotros es fluctuante, pero para el universo es estable. Lo que pasa con esto es que si bien, bueno, como dije antes, siempre ha existido con el tema de la humanidad, porque el sol es mucho más antiguo que la humanidad, el contexto que estamos ahora de tecnología y todo eso, y en especial en tema ambiental, hace que tenga una mayor importancia, que antes a lo sumo cambiaba alguna que otra cosita, pero no es como que se notara mucho. También los ciclos magnéticos, no solo por el tema de la Tierra, que hace que cada tanto cambie el norte, y en especial una sociedad que depende tanto del norte por el tema de que los aviones, los barcos y todo eso se llaman por el norte, sino por el tema de las tormentas magnéticas, de que si el campo magnético de la Tierra baja puede que estemos expuestos a radiación solar y eso a su vez pueda freír todos los sistemas electrónicos, sin contar que también la propia Sol también puede emitir tremendos rayos involuntarios en llamaradas solares que también puede pulverizar todo el sistema electrónico, llevándose consigo 150 años de avance tecnológico, sin contar que justo en esta época dependemos tanto que quizá un retroceso tan brusco pueda significar casi la extinción de la especie. Ahí es mucho para pensar. O sea, está claro que vivimos en un mundo de ciclos, eso ya lo sabemos, pero al mismo tiempo sufrieron cambios. El estado de la Tierra mismo tampoco se ha surgido por un ciclo de que cada tanto se crea una nueva Tierra. En el momento de la Tierra, como por ejemplo el surgimiento de la vida, hubieron bastantes desastres, pero luego se estabilizó. Luego vino nueva vida, se dijeron desastres, se estabilizó. Justamente las extinciones masivas son desastres ocurridos por una explosión de vida o un evento masivo que no está fuera de su control, como por ejemplo el asteroide que mató a los dinosaurios o las supererupciones volcánicas. Y esto da bastante incertidumbre, ya que tenemos este pensamiento de ciclos de que si cambia algo decimos, oh bueno, ¿cuánto va a faltar para que venga el siguiente? ¿Y qué pasa si no viene un siguiente? ¿Qué pasa si decimos, ah bueno, esto es temporal, quizá las cosas cambian? Y no sean así. O quizá pienses que tan solo algo es temporal y termina siendo parte de los ciclos, y lo que pensabas que tan solo ya había superado va a volver dentro de unos días o dentro de unos años y quizás sea más fuerte, porque el contexto ha cambiado. Para pensar. Ahora bajemos un poquito la cabecita de las nubes y pongamos un ejemplo más cotidiano. Las redes sociales. Sabemos que vinieron para quedarse, eso es algo nuevo, pero también en sí son bastante cíclicas. Decimos, ah, miren esta que sube, al final termina cayendo. Digo, MySpace no es como que tuviera algo ahora muchos usuarios. Luego ahora sube Facebook, ahora Facebook está cayendo, está subiendo Instagram, está subiendo TikTok. Y decimos, ah, bueno, veremos cuánto duran. Pero ¿qué pasa si es para siempre? Las inteligencias artificiales son bastante nuevas. ¿Qué pasa si la IA de TikTok lamentablemente se vuelve tan poderosa que termina teniendo un monopolio y se queda? Imagínense que se queda, que triunfa y se vuelve algo perpetuo. La evolución, con lo que generalmente comparan todos los temas de justamente cambios, pues tampoco es como que está exento de estancarse. Las medusas
más o menos no han evolucionado desde los millones de años porque están tan al fondo que básicamente lograron la forma perfecta de sobrevivir y estar alejados de todos los desastres y todos los cambios. Como también las cucarachas, que literalmente no han cambiado en nada desde el periodo de los dinosaurios, diciéndonos que vinieron para quedarse. Su forma segmentada, como también el hecho que pueden poner huevos en unas cajitas que son casi indestructibles, los hace, por así decirlo, los ganadores definitivos, y por eso se van a quedar por un largo rato. Igual que TikTok. TikTok es una cucaracha. ¿Y para qué fue todo esto? Para que piensen. O sea, yo solo vengo a poner todos estos pensamientos en la mesa, para que ustedes piensen. Digo, aunque sea para mí, creo que esto es algo importante que podemos reflexionar. Y sea reflexiones 5 minutos y no te cambien nada. Y no te culpo, yo también haría lo mismo, y creo que hago más o menos eso lo mismo cada vez que me encuentro un video diciendo tienes que ver esto, o la verdadera causa por la que te acá. Y al final todo termina lo mismo. Puede que al final sí las cosas siempre se repitan. ¿Ven por qué es importante pensar y filosofar? Un beso en la mejilla, shalom y chau.